La banda lista para salir a jugar. Hoy es día de fútbol y todos quieren ganar. La Superliga se pone en marcha y uno solo será el campeón. Fútbol en la Liga Posadeña, todos quieren ser el campeón. ¡Que viva la Liga Posadeña! Va a comenzar. La banda lista para salir a jugar. Hoy es día de fútbol y todos quieren ganar. La Superliga se pone en marcha y uno solo será el campeón. Fútbol en la Liga Posadeña, todos quieren ser el campeón. ¡Que viva el fútbol! La Liga Posadeña va a comenzar. Well, the sun is slow and the neon glows. Tickets in hand, parking row 5. Silver screens flashing, some cowboy show. But darling, we ain't watching, we're coming alive. Popcorn, salty, the coke's gone flat. The radio's playing that rockin' jazz. You slide real close, yeah, just like that. One little move and the whole world's backseat by. Shimmy and sway, ain't no flip gonna steal our day. Windows fog, let the speakers pop, dance in our own backseat box. Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de su programa Futboleros en vivo y en directo desde el estadio del Club Atlético Guaraní Antonio Franco, el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el que vamos a vivir las instancias de este partido correspondiente a la tercera fecha del torneo clausura de la Superliga Posadeña de fútbol. Estos protagonistas, la cantera, el campeón de la apertura, viene de perder por penales la final de provincial contra el equipo nacional de Piraí y viene tal vez con los ánimos bajos, aunque no, siempre pensando en salir adelante en todo lo que enfrenta. Y vamos a darle ya, porque ya se están acomodando los jugadores, vamos a empezar con los árbitros que impartirán justicia en el día de hoy. El árbitro principal será el señor Rolando Lugo, quien estará impartiendo justicia en la tarde del día de hoy. El primer asistente será José Matos, el segundo asistente Kevin Flores. Ahí estamos viendo a los árbitros. Repetimos. Rolando Lugo, primer árbitro, primer asistente. José Matos, segundo asistente, Kevin Flores. Vamos con las alineaciones del local, Guaraní Antonio Franco. Luciano Lotz en el arco, Joaquín Machado con la 2, Castillo, Federico, Emanuel Peralta con la 5, Lucas Noguera con la 6, Iván Velázquez con la 7, Pavón, Ismael con la 8, Santiago del Valle con la 9, Mauro Gómez con la 10, Enzo Calen con la 11, Lucas Velázquez, los dirigidos por Fabián Ponce. Vamos ahora con los 11 iniciales del equipo dirigido por Carlos González, la cantera Fútbol Club. Sale a la cancha con Iván Márquez en el arco, Fabio Chávez, Héctor Millán, Brandon Duarte, Balbuena, Dylan Sosa, Walter Gal con la 7, Nahuel López con la 8, con la 9, Giovanni López Giovanni con la número 10, Catriel Arévalos y con la 11, Gabriel González.
El número 5 entonces es Mario Balbuena, sí, ahí ya lo tenemos corregido. Estos serían entonces los equipos, los 11 jugadores de estos ambos equipos. Ahora vamos a ver un poquito, aquí vamos a poner en instantes nada más, va a comenzar el encuentro, lo dejamos con un poquito de música y ya volvemos. Niño jugaba en la vereda con una pelota gastada y mucha ilusión. Narraba los goles como si estuviera frente a un estadio viviendo la emoción. Con un viejo diario debajo de su brazo, soñaba historias que quería contar. Ser periodista. Hace su ingreso al campo de juego el equipo de Guaraní, Antonio Franco, el local. El equipo con su camiseta tradicional, color blanco, franja roja, cruzada de izquierda a derecha, pantalones blancos, medias rojas, la casaca tradicional del Club Guaraní, Antonio Franco, que sigue preparándose de cara a lo que será
el torneo regional federal amateur, que ya está muy pronto a comenzar. El primer encuentro lo jugará contra Club Crucero del Norte. Estamos esperando por el ingreso del Club La Cantera. Ahí vemos que ya están ingresando los integrantes del banco de suplentes del club visitante. Esperamos por el ingreso del Club La Cantera. Ya ingresaron los suplentes. Ahí ingresa su capitán, el número 3, Héctor Millán. Ingresa el campeón de la apertura, subcampeón del torneo provincial. Gran campaña en este 2026 por parte del Club La Cantera Fútbol Club. Y hoy viene a enfrentar a Guaraní en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira por la tercera fecha del torneo Clausura Superliga 2026. Ya se escucha el sonido ambiente. Se van preparando los hinchas de ambos equipos, de ambos clubes. Como es habitual aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco, se hace presente su hinchada con tambores, trompetas, bubucelas. Aquí, cancha, estadio histórico de nuestra ciudad Posadas y de nuestra provincia Misiones. Bueno, escuchamos de fondo los cánticos de la hinchada de Guaraní. Ya enseguida estarán ocupando seguramente la tribuna César Napoleón. Ahora sí va a comenzar el encuentro. Va a mover la cantera. Va a comenzar la fecha 3 aquí para Guaraní, para la cantera. Se escuchan los cánticos, los tambores. El hinchada de Guaraní movió la cantera, arrancó el partido. Pelotazo largo, buscando a González. Catriel González, que la cabecea, atención que se mete muy bien. Ya de entrada nada más, pelotazo, se mete centro atrás, cabecea Giovanni. Le queda a López. Piden penal allí. ¿Qué dice el juez? Falta contra el número 11. Vamos a ver qué pasó allí. Se arma tumulto de protestas contra el juez de línea, contra el juez. A ver si podemos repetir la jugada. Muy buena el desborde de Catriel González.
entrando al área. Acusa un golpe, una falta allí. Vamos a ver qué dice el juez de línea. Aparentemente cobraron penal. Y sí, señores, penal. Penal para la cantera. En tan solo ni un minuto llegamos de juego. Ya hay penal para la cantera. Puede ponerse ventaja de arranque nada más. En esta tarde de domingo. Aquí en Villa Sarita. Penal de entrada, nada más arranca con un penal para el equipo visitante. Siguen protestando los jugadores de Guaraní, dicen que ellos no ocasionaron ninguna falta. Siguen protestando, hablando con el árbitro, con Rolando Lugo, que no dudó un instante y cobró penal. Se va a poner linda la tarde con este penal de arranque nada más. Se acomoda para pegarle al balón Nahuel López. Jugador clave en el equipo campeón de la apertura. Nahuel López. Va a patear el tiro penal. Zurdo. Se perfila y se acomoda para patear este penal. Que le puede dar la ventaja casi de entrada ya. Ni bien movieron. Aprovecharon muy bien el desborde de Catriel González por izquierda. Atención que va Nahuel López. Va a patear López. Va López. Zurdazo le pegó. ¡Pegó el travesaño! Pegó en el travesaño. Se salva. Guaraní por el punto. El partido sigue 0-0. Tiro penal que pegó en el travesaño. La intentó colocar con la zurda, pero no pudo. La pelota dio en el travesaño. Se salvó Guaraní. Este partido sigue 0-0. Avisa el campeón. Héctor Millán va a ser el lateral en el sector de ataque por izquierda para el equipo visitante. Toda la cantera parada en campo de Guaraní. González. Centro al medio buscando a López. No pueden allí. Ahora tiene López otra vez. Valbuena. Se adelanta la cantera. Se viene con todo el ataque. Walter Gal por la derecha. Muy bien, la toca. Va a meter el centro al medio. Los que la saca. Rebote, da rebote. Se pelean entre todos allí. Saca el pelotazo. Y la contra con Mauro Gómez. Atención que la puede ganar González. Perdón, Chávez. Fabio Chávez toca para su arquero. Otro pelotazo largo. Muy bien allí. Hay tiro libre para Guaraní. Sale jugando hacia la izquierda. Un pelotazo hacia el costado. Intenta atacar la cantera por el lado izquierdo. Allá hay una
Fuerte traba entre dos jugadores. Va a cobrar Joaquín Machado. Saca Machado. Mal cobrado Machado. Pavón intentó cabecear. Perdieron un lateral importante allí. Una pena, una jugada desperdiciada. Y recupera la pelota el equipo visitante. Héctor Millán se va a encargar de hacer el lateral ahora en el sector defensivo del equipo visitante. Se viene Giovanni López. Despeja Peralta. Buscando la corrida Lucas Velázquez. Despeja allí el jugador de la cantera. Pelotazo largo hacia arriba para Lucas Noguera. Noguera con Velázquez. Noguera se viene como delantero. Se viene Noguera. Va a meter el centro. Quiere enganchar. Gana un córner. Córner para Bani desde el sector izquierdo. La franja se adelanta en el campo ahora. Viene el centro desde la izquierda, va a venir el centro. Tiro libre de esquina para Guaraní. Toca hacia atrás. Prefiere jugarlo con Velázquez. Mete en el centro. Saca el defensor de la cantera. Le pega. ¿Cómo viene Pavón? Márquez se queda con el balón. Pelotazo largo. Buscando a Nahuel López. Atención que se viene López. Lotz se queda con el balón y la controla. Se viene Guaraní por la izquierda, mete el centro, se amarró, que se amarró, pega en el palo, la pelota. Se salva la cantera. Muy buen contragolpe del equipo de la franja. Y Mauro con su categoría goleadora. No tuvo puntería aquí. Su cabezazo pegó en el palo. Se salvó el equipo visitante. Está lindo el partido. Héctor Millán. Hacia el medio con Balbuena. Intentan buscar a Catré González. La deja salir Machado. Saque de arco. Vamos a ver la repetición de la jugada. Tenemos un saque de arco para Guaraní ahora. Pelotazo a Pavón. La pierden allí. Ahora tiene Balbuena, número 5. Abriendo la cancha para López. Pelotazo largo hacia arriba a Luciano Lotz. Se queda con el balón. Vamos a saludar muy especialmente a Miguel Ojeda y toda su familia. Nuestro gran amigo Miguel Ojeda, que seguramente estará haciendo su tarea de seguridad aquí, tal vez aquí en esta cancha o en otra. Agente de policía, nuestro gran amigo Miguel Ojeda, hincha fanático de la cantera. Él y toda su familia. Les saludamos, les mandamos un abrazo desde aquí, desde Futboleros. Otro pelotazo largo. La tiene Pavón. Pavón por la derecha. Mete el centro para Velázquez. No hay nadie allí. Se cae Velázquez. La busca Karen. Aquí Iván Velázquez. Hay tiro libre aquí para Guaraní. Muy cerca de la media luna. Te comentamos que muy pronto se viene el torneo regional Federal Amateur. Queremos saludar también muy especialmente. Atención que se viene Guaraní primero. Machado mete el centro. Ahí la baja. Falta. Otra juega de Guaraní. Tiro libre de riesgo. Falta contra Lucas Velázquez. Tiro libre peligrosísimo. A favor de Guaraní ahora.
Falta de tiro libre. Peligrosísimo esto para la cantera. Se viene Guaraní al ataque. Tiro libre para Guaraní, lo va a hacer Iván Velázquez. Entre Iván Velázquez, zurdo, número 6. Tiro libre. Atención que le pega bien y si lo hace bien puede venir el gol aquí de la franja. 0-0 el partido. Mete el tiro, buscando el palo, rebota en la barrera, Machado que pega, se adelanta Chávez, como un delantero más, hacia atrás Machado para Lutz. Viene pelotazo largo hacia arriba, buscando a Pavón, Mauro que la baja, falta contra Catriel González, tiro libre, rápidamente lo hace Balbuena, el árbitro dice que no, era más atrás, así que tiene que cobrarlo de vuelta. Saludamos muy especialmente a nuestro gran amigo Alejandro Argüello de Radar Transmisiones y a su nuevo integrante en el equipo de trabajo, a Micaela Argüello, camarógrafo, del equipo de Radar Transmisiones. Muy pronto, seguramente también intercambiando información y transmisiones con el torneo regional, siguiendo la campaña de los equipos correntinos como el Lipton Fútbol Club, Mandillú de Corrientes y Huracán de Corrientes. Se viene Catriel González, la paga al sur, la mete el centro al medio, entra el solo, golpe, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Nahuel López! El número 8 de la cantera, le decía, todo su potencial goleador. Respondió muy bien ante el centro por izquierda de Catriel González y de cabeza pone el primer gol de la tarde. La cantera 1, Guaraní Antonio Franco 0. Golazo, golazo de Nahuel López. La cantera, el campeón de la apertura, se hace notar aquí en Villa Cerrita y gana 1-0. Partidazo estamos viviendo aquí, muy luchado, muy peleado, muy bien jugado también, especialmente por ambos equipos. Se viene Guaraní con Peralta, buscando a Lucas Velázquez. Lucas que se mete centro, ¡lo ve! ¡Gol de Guaraní Antonio Franco! Mauro Gómez, de cabeza igual a la serie. Este partido en 14 minutos 15 ya. Un partidazo, 2 goles, 2 golazos, los 2 de cabeza. López para la cantera y Gómez empata el partido a los 15 minutos de este primer tiempo. Se viene nuevamente el ataque, Guaraní por la esquina, se mete Karen, se mete al área, partidazo, estamos viendo Villa Cerrita, mete el centro al piso de Sosa, rebota en Karen, hay saque de arco para la cantera. Recupera Guaraní la pelota. Al piso, Millán. Balbuena.
Hacia atrás para Márquez. Chávez. Balbuena. Millán. Santiago del Valle. El ex Huracán. Número 8 de Guaraní vistiendo hoy Santiago del Valle. Lo habíamos visto anteriormente defendiendo los colores de Huracán de Rocamora. El globito. Lots. Clima de fiesta aquí en el Clemente Argentino, Villa Sarita. Colores, bengalas, cánticos de la hinchada. Se comienza a vivir ya esto como torneo regional ya. Santiago del Valle, el armador de juego, va buscando a Mauro Gómez. Dice que siga el juez. Intenta meter el centro a Millán al despeje. Envía la pelota al córner. Córner para Guaraní. Desde el sector derecho. Gracias a todos los televidentes que nos están siguiendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. @futboleros439. En vivo en simultáneo también por el Líder TV Online.blogspot.com y por radiolider.com.ar. Transmisión simultánea en los 3 medios. Centro. Peralta que la pierde, la va a buscar Peralta. La recupera. La aguanta allí, la pierde. Lateral para Guaraní. El sector izquierdo en el ataque. ¿A dónde la tiraste, compañero? La pelota se fue por línea de fondo y saque de arco para la cantera. Buscando a Catriel González por izquierda nuevamente. Es rápido. Al piso. Muy bien. Joaquín Machado. Lateral para la cantera. Rápidamente. Para Walter Gal. Héctor Millán. Buena con todo. Muy bien, Walter Gal. Mete el centro. Gal. Se metió al área para López. Lots. Se queda con el balón. Saludamos también a nuestro gran amigo Marito Villalba, quiropráctico profesional. Si tenés algún problema, hernia de disco, algún problema en la rodilla, en el tobillo, alguna articulación, hombro, podés consultar a Mario Villalba y te daría un turno para que lo puedas ver y él te dirá si se puede hacer un trabajo quiropráctico para acomodar alguna dolencia que tengas, sobre todo en la parte de los huesos. Mario Raúl Villalba, nuestro gran amigo y seguidor del canal. En todo caso, te podés comunicar a su número de teléfono, que ya te lo vamos a pasar. Se viene Guaraní, se viene con Calen. Se mete Calen. Viene por derecha para Machado. Mauro Gómez. Machado hacia atrás. Sale con Lots. Después vamos a estar pasando el número de teléfono de quiropráctico Mario Raúl. Muchos años ya en el rubro de quiropraxia. Acá está. Acá lo tenemos. Si querés pedir una consulta con Mario Raúl Villalba por algún problema que tengas en la rodilla, tobillo, columna, hernia de disco, podés comunicarte con Mario Raúl Villalba 3764-293779.
Repetimos, 3764-293779. Mario Raúl Villalba, quiropráctico profesional. Podés comunicarte con él y te da un turno para que puedas asistir a una consulta y él te pueda diagnosticar si tenés algún problema que se pueda solucionar con un simple acomodamiento de huesos. Los que están en el fútbol, los que jugaron alguna vez al fútbol, al rugby, otro deporte, o hicieron boxeo sobre todo, sabrán y conocerán estas técnicas quiroprácticas que son muy buenas. La verdad que excelente. Muchas veces te sacan de un problema que parece ser grave y con una técnica de acomodamiento de los huesos se termina el problema. A mí una vez me pasó que yo tenía el dedo meñique de la mano que no podía cerrarlo y me dolía. Lo hacía estralar, pero dolía, que daba mucho malestar el dolor. Entonces un día me dijeron que lo vaya a ver a él. Me fui y bueno, simplemente tocó en algunos lugares, ni siquiera me tocó el dedo, con eso le digo todo. Alrededor del dedo hizo algunas presiones y un acomodamiento ahí del hueso, del tendón, no sé, yo no entiendo mucho, solamente cuento el testimonio. Y me dijo que pruebe después de eso y realmente hasta el día de hoy cierro completamente el dedo meñique. Así que se lo recomiendo a nuestro gran amigo Marito Raúl Villalba. Seguramente debe estar mirando el partido ahora. Me dijo que a veces mira y otras tantas veces hace otros tipos de trabajo. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos en el estadio de Villa Sarita. Si querés publicitar con nosotros también te podés comunicar a nuestro número 3764-220587. Allí te comunicás con nosotros si querés largar alguna publicidad. 3764-220587. Te publicitamos tu servicio técnico, tu servicio de trabajo. Comunicate con nosotros que será de gran ayuda, ya que como medio independiente nos autogestionamos, nos autofinanciamos. Ahora se viene la cantera atacando rápidamente con Arévalos. Catriel Arévalos que la sube. Sombrerito, ahora la recupera con López. González, ahora viene Arévalos, son medio parecidos los dos. Sigue Arévalos, atención, con el número 10, le pega con la pierna derecha. Lot se queda con el balón, pasa peligro. Sácalo, el pelotazo largo. Tenemos a Machado caído acá. Sale jugando en la cantera. Lateral para Guaraní en el sector de ataque. Bueno, ahora tenemos un parate de un minutito para rehidratación. Este fenómeno que surgió a partir del Mundial, ¿no? Bueno, ya antes ya existía. Bueno, se pone caliente un poquito. Vamos a bajar un poquito el micrófono ambiente. Se pone caliente el tema aquí. Están discutiendo algunos jugadores entre sí. Los hinchas que también interviniendo ahí el técnico Ponce, muy bien Ponce, cortando ahí, basta ya. No tiene sentido las discusiones, hay que seguir jugando. No caer en esas, me parece perfecto la actitud del técnico guaraní, de separar a sus jugadores, llevárselos hacia la línea para dar indicaciones y que siga jugando el partido. Bueno, pero si alguna vez llegaste a ver en los 90, años 90 aproximadamente, partidos de divisiones inferiores, también existían este tipo de disputas así entre jugadores, incluso se llegaba a expulsar a varios jugadores. Bueno, parte de nuestra
de nuestra cultura en el fútbol. Algunos se enojan, otros te insultan. Ya vuelven los jugadores. Tenemos dos mensajes de la gente, a ver qué nos dicen. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, si querés enviarnos tu mensaje, enviarnos tu saludo a quien quieras saludar. Nosotros desde acá te lo leemos. Contanos qué estás haciendo, desde dónde nos ves. Y nosotros leemos y lo pasamos al aire. Se viene la cantera atacando ahora. Despeja muy bien Peralta hacia la izquierda. Otro zurdazo. Abriendo hacia la izquierda. Allí la recupera, intenta recuperar Balbuena. Recupera Guaraní. Mete para la corrida de Lucas Velázquez. Sacan al lateral. Lateral ahora para Guaraní. Hacia la izquierda, hacia atrás. Pelotazo largo para Lucas Velázquez. La gana Lucas. Intenta meter un pase al medio. Y se queda Márquez con la pelota. Pelotazo largo para Arévalos. Intenta ganar Arévalos. Centro para las manos de Lot. Se chocan López. Ahí González la pierde y la gana Calen. Se viene Calen. Se recupera González. Habían chocado entre Balbuena y González. Choque fuerte entre dos compañeros. Ahora el lateral para Guaraní en el sector de ataque. Por el lado derecho. Se pelean allí por el balón. Nadie se queda con él. Pelotazo para Duarte. Brandon Duarte que sube por la derecha. La recupera Pavón. Manda la pelota al lateral. Lateral para Guaraní. Por el lado derecho. En el sector de ataque. Lateral, perdón, para la cantera. En el sector de ataque, lado derecho. Tenemos un jugador de Guaraní caído allí. Vamos a ver qué dice el juez.
Se retira un jugador de Guaraní lesionado. Bueno, atendemos allá la jugada, ya les vamos a decir quién es. Se va lesionado el jugador de Guaraní. En la última jugada allí están pidiendo el cambio. Ponce pide el cambio. Se va Federico Castillo. Viene el lateral. Mal jugada la pelota. Saque de arco para Guaraní. Mientras les decía que se retira lesionado Federico Castillo en Guaraní Antonio Franco. Ya le vamos a decir quién va a ingresar en su lugar. Sale jugando Guaraní hacia atrás. Lucas Velázquez que la peina. Se mete por izquierda. Mauro Gómez peleaba allí. Lateral para Guaraní en el sector de ataque. Lado izquierdo, mientras vemos que va a ingresar Denis Benítez en reemplazo de Federico Castillo, que se fue lesionado. Ingresó Denis Benítez ya. Viene el córner para Guaraní desde el sector izquierdo. Centro pasado para la cabeza de Mauro Gómez. La despeja jugador de la cantera. Hay tiro de esquina desde el sector derecho ahora. Tiro de esquina para Guaraní por el sector derecho. Va Joaquín Machado. Va a meter el centro Joaquín Machado. Toque corto para Calen. Pared. Machado se mete al aire. Le va a pegar Machado. Trabó con el defensa. En la cantera fue muy buena esa. Pavón para Calen. Calen que pierde con Balbuena. La sigue Calen reteniendo. La retiene, se mete muy bien entre López. López que despeja. Ahora se viene Iván Velázquez. Abre la cancha para Peralta. Lo presionan a él. Se mete por el medio. Se va a Peralta. Abre la cancha para Pavón. Pavón por la derecha. Encara Pavón. Ante Catriel González. Gana el defensor de la cantera. Pelotazo largo. Lateral para Guaraní en el ataque. Se cae Calen. Lateral para la cantera. Catriel González. Enzo Calen. Balbuena. Arévalo. La gana Arévalo. Se viene Arévalos. Para González que corre por la izquierda. Atención que se viene Catriel. Falta contra él. Tiro libre para la cantera. En el sector de ataque. Por el lado izquierdo. Se viene la cantera.
Saludamos también muy especialmente a nuestro gran amigo Jonathan Figueredo, jefe de prensa del Club Atlético Posadas, con quien hemos tenido el gusto de compartir varias tardes de transmisiones con él. Saludamos muy especialmente desde Futboleros. Héctor Millán mete el centro, los que sale a cortar. Puñetea ahí, le queda la pelota a López. Falta, tiro libre en directo para el equipo de Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos? 36 minutos del primer tiempo. 36 minutos de primer tiempo. 1-1. Guaraní con la cantera. Goles de López. Nahuel López abrió el marcador para la cantera y lo empató Mauro Gómez. Los dos goles de cabeza. Muy bien, Catriel González. Por izquierda en el equipo visitante, tirando centro, zurdo, clásico número 11, zurdo, delantero, rápido. Lo supieron aprovechar muy bien en una de las primeras jugadas del encuentro. Saludamos también a nuestro gran amigo, relator, periodista profesional, señor Roberto Morales, de Deportes Misiones. Saludamos a la gente de prensa del Club Guaraní Antonio Franco. Que nos facilitó las instalaciones para poder transmitir este partido con todos ustedes en vivo y en directo. Gracias a la gente de prensa de Guaraní, señor Cristian Ramírez, y a toda la comisión. Se viene el pase largo. Perdieron allí, tiro libre para Guaraní. Saludamos también a nuestro gran seguidor, bienvenido Oviedo, más lo conocemos por Nito. Un abrazo grande para vos desde Futboleros, gracias por estar siempre presente en cada una de nuestras transmisiones. Orlando Rodríguez, Martín Arzamendio también. Grandes seguidores de nuestro canal. Nuestro gran amigo Leonardo Saldaña también. Seguramente está trabajando en alguna cancha de fútbol, sacando fotos. Sacamos también un saludo muy especial al señor Marito Raúl Villalba, Alejandro Arguello, Emanuel Charrúa Sanguinita y Pablito Rambo, relatores profesionales de nuestros medios misioneros. ¿Tenés algún saludo de la gente? A ver, vamos a leerlos. Dice, buenas tardes, mi nombre es Omar, franjeado desde la cuna. Lo veo desde Seiza, Buenos Aires. Un saludo para la familia de Guaraní. Muchísimas gracias, Omar, viéndonos desde Seiza. Muy agradecido con vos por tu mensaje y tu saludo. Saludamos a toda la familia Guaraní Antonio Franco. De tu parte, gracias por estar conectado allí con nosotros a nuestra transmisión en nuestro canal @futboleros439, nuestro canal en YouTube. Nuestro medio digital oficial es radiolíder.com.ar, donde estamos saliendo en vivo ahora en audio si nos querés, si no podés ver y querés solamente escuchar. Y también allí en la misma página, andate a la sección El Líder TV online y ahí estamos en vivo también replicando la transmisión en simultáneo por los 3 medios. A propósito, te comentamos también que El Líder TV Online es nuestro canal de TV streaming, donde tenemos 24 horas al aire con películas, videoclips musicales y las transmisiones de futboleros. De a poquito vamos a ir incorporando nuevas programaciones a nuestro canal de TV Online. Y aquí en YouTube también nos encontrás con las transmisiones en vivo. ¡Atención que se viene Mauro Gómez! La quiso colocar. Se le fue una gran chance
al equipo de Guaraní ahora. Saca el arquero Márquez. La tiene Catriel. Catriel González, falta ahora contra el jugador Dylan César. Tenemos a todos los chicos de Guaraní acá, a los gritos. Justo delante nuestro. Vamos a bajar un poquito el micrófono al ambiente. Bueno. Bueno, te invitamos entonces a que te suscribas a nuestro canal, es totalmente gratis. Nuestras transmisiones también son todas gratis a través de YouTube y el Líder TV. Estamos siempre con los equipos de la Liga Posadeña de fútbol. En algunos lugares se nos dificulta poder transmitir por diferentes cuestiones logísticas, nada más como ubicación de la cámara, por ejemplo, nuestro equipo técnico, pero tratamos de cubrir la mayor cantidad de partidos que podemos. El pasado fin de semana teníamos intenciones de cubrir 2 partidos, no pudimos hacer ni una cosa ni la otra. La final de la cantera, que finalmente no pudimos ir, pero teníamos pendiente transmitir Estudio Galeano con Candelaria. Y bueno, gracias a nuestro colega y amigo, el señor Lucas Espicchia, nos facilitó su transmisión vía Instagram y lo pasamos nosotros a través de nuestro YouTube. Gracias a Lucas, y así pudimos transmitir ese partido. No de la manera habitual, pero pudimos cumplir con esa, al menos en parte con esa transmisión. Valbuena está caído en estos momentos. Acusa un golpe fuerte. Muy importante, el número 5 de la cantera. Para el equipo, para su equipo. Volante central, armador de juego, Semillero, jugador del Semillero de la cantera, que está haciendo muy buen trabajo en la formación de los jóvenes en el fútbol. Un saludo muy especial para todos los formadores de la cantera también. Tiro libre para la cantera, lo va a hacer Héctor Millán. Mete el centro al medio, despeja el jugador de Guaraní. Queda la pelota en el aire, la quiere bajar Nahuel López, todos van arriba. Ahora le quedó a Catriel González, la pisa Catriel González, la pierde ahora, la gana muy bien el número 7 Gal, se mete Gal al área, la despeja Iván Velázquez, lateral para la cantera, mucha habilidad, mucho toque, mucha pisadita allí en el sector izquierdo, muy hábiles los jugadores de la cantera. Héctor Millán, lateral al medio, se estaban agarrando allí, ahora le queda Catriel González, otro centro, Lotz. La descuelga Lotz. González dice, deja el micrófono ambiente. Esa curiosidad.
Bueno, ya vamos a ver. Primero lee bien el mensaje. Agarrá, ahí tenés. Ya vamos a ver, no vemos muy bien aquí la letra. Ya le vamos a leer el mensaje que nos mandaron recién. Atención que viene una jugada clara de gol para Guaraní. Le levanta por arriba al arquero. La despeja. Jugador Nahuel López. Recupera. Ahora la cantera. Sale jugando. Jugada clara que tuvo Guaraní para ampliar el marcador. Van al piso, ahora la pisa Balbuena. Otra vez contra Balbuena. Muy buen pelotazo de Gal. Buscando la corrida ahora. Tiro libre para el equipo de la cantera. Bueno, a ver un poquito. Bueno, ahí leemos el mensaje de nuestro amigo, ¿cómo se llama? González. Vamos para González, a ver qué le dice González. Deja el micrófono del ambiente. Esa gurizada sabe lo que ve. Muy bien, sí, no es que lo bajamos al volumen del micrófono ambiente, no lo bajamos por el hecho de lo que estaban diciendo, porque en la cancha se dice de todo. Lo bajé únicamente porque tengo retorno donde me dificulta escuchar lo que estoy relatando, entonces para evitar ensordecerme mientras estoy relatando, lo bajo un poquito en algunas ocasiones, porque lo tenemos aquí pegadito a nosotros nada más, a los chicos, así que solamente que por eso. Se viene Pavón metiendo centro, al medio Karen, el arquero Márquez, se queda con el balón. 48 minutos. ¿Cuántos minutos tenemos ya? 48. 48 minutos jugados ya, pasaron 3 del tiempo reglamentario. Ya está por terminar seguramente este primer tiempo. Como es habitual, cuando termina el primer tiempo, quédate con nosotros, no salimos del directo, nos quedamos conectados con música, enfocando la tribuna, o gente que esté haciendo precalentamiento en el campo de juego. Y mientras tanto nosotros nos tomamos un descansito para continuar después. Obviamente te vamos a dejar lo que estamos incorporando en nuestras transmisiones, que es las jugadas más importantes del primer tiempo. Así que eso te lo vamos a pasar con música y después te dejamos la cámara fija con música, nada más. Y en el segundo tiempo te esperamos que te conectes de vuelta con nosotros para continuar con nuestra transmisión. También estamos en TikTok, @futboleros892. Allí subimos todos los shorts, entrevistas. Vamos a ver si podemos hacer alguna hoy. Tiro libre de esquina desde la izquierda. Mete el centro, cerrado. Atención que iba para el pelotazo. Ahí la tiene Denis Benítez. Le va a pegar como viene, no puede. No se acomoda. Ahora toca para Pavón. La pierde con González. Fuerte al piso. González. Y vamos a ver que hay una tarjeta roja por doble amarilla para Ismael Pavón. Expulsado. Los dos fueron a trabar fuerte allí. No, se llevó la peor parte el jugador Catriel González, quedó tendido en el piso y expulsión en Guaraní de Franco. Se va Pavón, expulsado, doble amarilla. Bueno, ya estamos jugando tiempo de más, ¿no? ¿Cuántos minutos? 50. 50 minutos ya. Bien. Tiro libre para la cantera, lo va a hacer Dylan Sosa. Muy cerca del área grande. Del arco que defiende el equipo visitante. Karen tiene la levantada, dice, no, siga, dice el juez. Va Karen a pelear con Chávez. Falta contra Lucas Velázquez.
Fabio Chávez, siga ese juez, se están pegando parece los jugadores. Están jugando un poquito fuerte, nada más. Atención que se ve en la cantera, cortan la jugada allí para atender al jugador Lucas Velázquez, número 11, tendido aquí en el piso. Y creo que el árbitro dio por finalizado el primer tiempo ya. Sí, finalizó el primer tiempo. Aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, Guaraní y la cantera en un partido que se está picanteando un poquito. Están empatando 1-1. Nosotros te vamos a dejar, mientras tanto, entonces, con las jugadas destacadas, un poquito de música y nos reencontramos en el comienzo del segundo tiempo. Ahí nos vemos. Cuando era niño jugaba en la vereda con una pelota gastada y mucha ilusión. Narraba los goles como si estuviera frente a un estadio viviendo la emoción. Con un viejo diario debajo de su brazo, soñaba historias que quería contar. Ser periodista, relatar cada partido y con sus palabras hacer al pueblo vibrar. Pasaron los años, llegaron las pruebas, hubo noches largas y ganas de abandonar, pero aquella voz que nació en su infancia nunca dejó de soñar. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño, con esfuerzo, con coraje y con amor, con la ayuda de Dios que abrió el camino y de mis hijos que me dieron valor. Hoy relato cada gol como lo soñaba, con el alma y el corazón en la voz, porque cuando la esperanza nunca acaba, los sueños se hacen realidad con fe en Dios. No fue sencillo conquistar este momento. Cada tropiezo me enseñó a continuar. Hubo puertas que se fueron cerrando, pero encontré otras que aprendí a golpear. Mis hijos fueron mi fuerza y mi bandera, sus sonrisas, la razón para luchar. Y cuando el miedo quiso detenerme, sus abrazos me ayudaron
dieron valor. Hoy relato cada gol como lo soñaba, con el alma y el corazón en la voz. Porque cuando la esperanza nunca acaba, los sueños se hacen realidad con fe en Dios. Y cuando grito un gol frente al micrófono, vuelvo a la vereda, vuelvo a comenzar. Soy aquel pequeño de mirada inquieta que jamás dejó de imaginar. A Dios le agradezco por cada mañana, a mis hijos por creer siempre en mí. Ellos son la luz de esta esperanza, la razón por la que nunca me rendí. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño. Cada esfuerzo al fin tuvo su razón. Soy periodista, voy haciendo mi camino, y el fútbol late fuerte en mi corazón. Hoy mi voz recorre canchas y tribunas y celebra cada historia y cada gol. Con mis hijos, con mi fe y mi fortuna de vivir lo que aquel niño imaginó. Si me preguntan cómo pude lograrlo, diré con sacrificio, esperanza y fe. Dios y mis hijos caminaron a mi lado, y por ellos nunca me rendiré. Cuando era niño jugaba en la vereda con una pelota gastada y mucha ilusión. Narraba los goles como si estuviera frente a un estadio viviendo la emoción. Con un viejo diario debajo de su brazo, soñaba historias que quería contar. Ser periodista, relatar cada partido y con sus palabras hacer al pueblo vibrar. Pasaron los años, llegaron las pruebas, hubo noches largas y ganas de abandonar, pero aquella voz que nació en su infancia nunca dejó de soñar. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño, con esfuerzo, con coraje y con amor, con la ayuda de Dios que abrió el camino, y de mis hijos que me dieron valor. Hoy relato cada gol como lo soñaba, con el alma y el corazón en la voz.
disfrutar este momento. Cada tropiezo me enseñó a continuar. Hubo puertas que se fueron cerrando, pero encontré otras que aprendí a golpear. Mis hijos fueron mi fuerza y mi bandera, sus sonrisas la razón para luchar. Y cuando el miedo quiso detenerme, sus abrazos me ayudaron a avanzar. Y aunque el camino parezca tan largo, si hay fe en el pecho se puede llegar, porque los sueños que nacen sinceros siempre encuentran su lugar. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño, con esfuerzo, con coraje y con amor, con la ayuda de Dios que abrió el camino, y de mis hijos que me dieron valor. Hoy relato cada gol como lo soñaba, con el alma y el corazón en la voz, porque cuando la esperanza nunca acaba, los sueños se hacen realidad con fe en Dios. Y cuando grito un gol frente al micrófono, vuelvo a la vereda, vuelvo a comenzar. Soy aquel pequeño de mirada inquieta que jamás dejó de imaginar. A Dios le agradezco por cada mañana, a mis hijos por creer siempre en mí. Ellos son la luz de esta esperanza, la razón por la que nunca me rendí. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño. Cada esfuerzo al fin tuvo su razón. Soy periodista, voy haciendo mi camino, y el fútbol late fuerte en mi corazón. Hoy vivo recorre canchas y tribunas, y celebra cada historia, cada gol, con mis hijos, con mi fe y mi fortuna, de vivir lo que aquel niño imaginó. Si me preguntan cómo pude lograrlo, diré: con sacrificio, esperanza y fe. Dios y mis hijos caminaron a mi lado, y por ellos nunca me rendiré. Cuando era niño jugaba en la vereda, con una pelota gastada y mucha ilusión. Narraba los goles como si estuviera frente a un estadio, viviendo la emoción. Con un viejo diario debajo de mi brazo, soñaba historias que quería contar. Ser periodista, relatar cada partido, y con mis palabras hacer al pueblo vibrar.
creció en su infancia, nunca dejó de soñar. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño, con esfuerzo, con coraje y con amor, con la ayuda de Dios que abrió el camino y de mis hijos que me dieron valor. Hoy relato cada gol como lo soñaba. Ya estamos de vuelta para el comienzo del segundo tiempo. Vamos a ver Guaraní. Bueno, teníamos que hacer una corrección con respecto al autor del gol. El autor del gol, perdón, es Arévalos. Catriel Arévalos, el autor del gol para la cantera. No era Nahuel López. Un error aquí en el paso de la planilla. Bueno, ahora lo vamos a editar en la... Cuando subamos los goles de este partido, lo vamos a editar, lo vamos a corregir. Se fue expulsado Ismael Pavón en Guaraní. Expulsado. Partido está 1-1. Vamos a ver Guaraní. Movió Guaraní, arrancó el segundo tiempo aquí en Villa Sarita. Ambos equipos igualan 1-1. Fecha número 3 del torneo clausura de la Superliga Posadeña. Guaraní está jugando con el actual campeón del torneo Apertura, que es la cantera. Este muy buen equipo que llegó a la final también del torneo provincial pasado fin de semana. Igualó 1-1 y en los 90 y por penales se quedó con el título de provincial el equipo nacional de Piraí. Viene atacando la cantera por allá. Saque de arco para Guaraní, Antonio Franco. Saque de arco largo de Lotz. La peina el jugador de Guaraní. Allí la despeja Pavón. No, no es Pavón, Santiago del Valle, perdón. La número 8, Pavón se fue expulsado. Santiago del Valle con pasado en Huracán. El globito de Rocamora. Pelotazo largo, en búsqueda de la cabeza allí. La bajó Peralta. Peralta otra vez con Calen. Calen hacia atrás para Iván Velázquez. A las 6, el zurdo central alto que tiene Guaraní. Sale jugando Peralta. Ahora sale jugando la cantera. Aquí la tiene jugador Piñeiro. Se viene Piñeiro, mete el centro. Sale un tiro al arco. Por detrás. Ingresó. Empujándola con la zurda. No la pudo meter. Se salva el arco de Guaraní. Arévalos nuevamente entrando por la izquierda. Y un zurdazo que salvó el equipo de Guaraní. Atención que se viene ahora Guaraní de ataque. Pelean allí por la pelota. Recupera el jugador de la cantera. Sale jugando rápido. La tiene Piñeiro. Balbuena. Para Piñeiro. Quiso colocar Piñeiro. Se fue la pelota por línea de fondo. Saque de arco para Guaraní. Rebotó en un jugador de Guaraní. Hay tiro de esquina desde la izquierda. Lo va a ejecutar Walter Gal para la cantera.
Centro cerrado, sale lo, rebota, despeja el defensor. Ahora le queda jugar de la cantera, recupera Guaraní, sale jugando rápido con Benítez. Jenny Benítez hacia atrás para Santiago del Valle. Santiago del Valle tocando hacia atrás con Machado. Machado con Luciano Lotz, con el arquero. Pelotazo al medio, Karen que la baja. Habilidoso Karen, Mauro Gómez. Recupera la cantera. Pelotazo largo de González. Intercepta allí Lucas Noguera. Machado, muy bien Machado, abriendo la jugada hacia la derecha. A Denis Benítez que mete el centro al medio. Atención que lo busca Mauro Gómez, le quedó Lucas Velázquez. Atención que puede venir el segundo aquí. ¿Y qué pasó acá? Tiro de esquina, lo interceptó muy bien arriba antes de que empalme el tiro al arco. El número 6 de la cantera, Dylan Sosa, envía la pelota al córner. Se salva la cantera, lo que podría haber sido el segundo gol de Guaraní. Espera un poquito, vamos a ver con los mensajes, mientras vemos la repetición de la jugada de tiro libre de esquina. Lo va a ejecutar Machado, está descansando la hinchada de Guaraní. Centro al medio, cerrado, despeja al jugador de la cantera. Sale jugando rápidamente, atención que son rápidos de contra. Se viene Piñeiro por la derecha. Piñeiro que la busca, se va solo. Muy bien Piñeiro, la dejó clarita para el número 3, para Millán, que perdió la pelota allí. Y ahora la tiene Denis Benítez. Vamos con algún mensaje, algún saludito. González dice, gracias por la transmisión. Tabloneros dice, éxitos 1000, Club Aguas Corrientes. Gracias para Tabloneros por estar allí presente. Gracias Carlos por estar con nosotros allí, con tus palabras de agradecimiento. Se agradece muchísimo a todos los que nos están viendo en vivo y en directo a través de nuestra transmisión. Hacia atrás. Mauro que la busca. Bueno, vemos que aquí hay un saque lateral para el equipo de Guaraní, mientras tenemos un jugador caído. Se está reponiendo Mauro Gómez. Importante jugador que tiene Guaraní en el ataque. Mauro Gómez. Peralta con el lateral. La peinan al medio. Le queda para Velázquez. Velázquez trae a Benítez. La pega Benítez. Rebota en la defensa de la cantera. Y contragolpea la cantera ahora. Atención que puede venir el segundo también aquí. Abre la jugada hacia la derecha para Piñeiro. Piñeiro que entró con toda su velocidad. Aquí la tiene para Nahuel López. Nahuel López hacia atrás. Mete en el centro. Sale el arquero, se molesta con su defensa. ¡Gol! ¡Gol! Dice que la cantera le gana a Guaraní por 2-1. En estos tan solo, ¿cuántos minutos? 2-1 gana la cantera. Golazo de Catriel Aríbalos para poner a la cantera 2. Guaraní 1. Catriel Aríbalos por 2 para el equipo visitante. Se chocaron ahí Lotz con el jugador Chávez y fue a buscar el centro y entró con su zurda goleadora el jugador Catriel Arévalos. Vemos de vuelta al gol, por favor. A ver aquí con Alan, la operación técnica.
Ahí vamos a ver en cámara lenta el gol. Bueno, quedó lastimado el jugador de la cantera, Fabio Chávez, después de un choque con Lotz. Muy bien aprovechado por Catriel Arévalos y convirtió así el segundo gol para el equipo visitante. Calen hacia atrás, pierde Guaraní, 2-1. Bueno, se está haciendo un poco cortado ahora el juego. ¿Cuántos minutos tenemos de este segundo tiempo? 10 minutos de este segundo tiempo. 10 minutos de este segundo tiempo. Gana la cantera. 2-1, 2 goles de Catriel Arévalos. Corregimos el error. En el primer tiempo dijimos que el autor del gol había sido Nahuel López. Desde acá yo vi el número 8, pero fue el número 9. Me lo acaban de corregir gracias a los colegas que están trabajando también aquí. Me dijeron que fue el número... Sí, el número 9, el jugador Catriel Arévalos. En realidad hay un error en la planilla con los números. Pero bueno, cosa que pasa en nuestro fútbol. Quiero saludar al señor Bento también, de la revista digital DXT de Oberá. Siempre está allí con nosotros compartiendo nuestras transmisiones. Saludos desde Futboleros, aquí desde Posada, Misiones, para toda la gente de Oberá y todo el interior de la provincia de Misiones. Tiro libre para Guaraní. Lo va a ejecutar Joaquín Machado. Le pegó Machado, rebotó en la barrera. Tiro de esquina que favorece a Guaraní desde el sector derecho en el ataque. Saque atrás. Se apuró, dice el juez. Tiene que ejecutarlo de vuelta. Tres cambios de golpe en Guaraní. Se va Calen. 13, 18 y 15 ingresaron. Se fue Calen. Se fue Lucas Velázquez. Y se fue Iván Velázquez. Ingresaron Víctor Ramos, Alan Almirón,
y Juan Pablo Toledo. Centro, al medio. Intenta cabecear ahí, la pierden. Saque de arco para la cantera. ¿Cuántos minutos? 14 minutos de este segundo tiempo. 14 minutos de este segundo tiempo. Gana la cantera 2-1. Centro, al medio, cabecea, el arquero se queda con el balón. Iván Márquez. Otro cambio de la cantera hacia atrás. Con el número 13 va a ingresar Villanueva, Luciano Villanueva. Ha caído en un pozo el partido ahora, después del segundo gol, metafóricamente hablando, ¿no? Porque venía muy entretenido, muy dinámico, y como que se durmieron ahora un poquito en la intensidad, decayó la intensidad de juego. Ingresa Luciano Villanueva en reemplazo de Nahuel López. Tiro libre, lo realiza Joaquín Machado. Al centro allí, defiende la defensa de la cantera. Mete al medio, Peralta. El arquero la embolsa y se queda con el balón. Peralta otra vez. Valbuena. Toledo. Machado. Se viene Guaraní por la derecha. La pierde Toledo. La recupera Gal. Hacia adelante con Catriel González. La pierden allí los jugadores de Guaraní hacia atrás. Sale jugando el equipo de la franja. Centro de Denis Benítez. Buscando la cabeza de Alan Almirón. Jugador alto que tiene Guaraní ahora. Tras su paso en Brown. Vuelve a la franja. Para lo que tendrá que afrontar ahora, que es este torneo clausura. Y también el regional federal amateur. Peralta mete el centro, tiró al arco, mejor dicho. Iván Márquez se queda con el balón.
Sale jugando Guaraní ahora con Denis Benítez. Centro buscando ahora a Mirón. La pelota pasa de largo. Rebota el jugador de la cantera. Dice que no el juez. Hay saque de arco para el equipo visitante, que se afianza y gana por 2-1 en 4 minutos. 19 minutos del segundo tiempo. 19 minutos de este segundo tiempo. Gana la cantera por 2-1 con 2 goles de Catriel Arévalos. Peralta. Santiago del Valle ayudando atrás después de la expulsión de Pavón. Pelotazo arriba. Peralta de cabeza que la baja. Lateral en el ataque. Por la derecha para el equipo visitante. Almirón. Muy bien, Walter Gal la pisa. Toledo abriendo la cancha para Víctor Ramos. Santiago del Valle. Toca para Víctor Ramos. La recupera Balbuena. Volante central de la cantera. Pelotazo largo para Catriel González. Falta contra el tiro libre. Por el lado izquierdo, en el ataque para el equipo visitante. Centro largo, la despeja Peralta. Baja a ayudar Juan Pablo Toledo. La buscan a Almirón. ¿Cuántos minutos tenemos de juego, Alan? ¿Cuántos minutos tenemos? Decime, ¿cuántos minutos tenemos? 22 minutos. 22 minutos de este segundo tiempo. Hay tarjeta allí para el jugador de Guaraní, también para la cantera. Catriel González recibe una amarilla. Cobraba el tiro libre, dice que cobre otra vez. Peralta. Juega Guaraní, el balón con Ramos. Muy bien, la hace Ramos, la personal. Lo presiona Gal, falta contra Ramos, tiro libre para el equipo de Guaraní, que comienza a hacerse dueño del balón, intentando buscar el empate. Lucas Novera. Denis Benítez.
Abre la cancha para subir a Machado. Machado acaba de meter el centro. Mete el centro al medio. Entra Mirón. De pifiar. Defensa que pega. Casi se come gol. En contra casi la mete el defensa de la cantera. Ataca Guaraní buscando el empate. Tiro libre desde la izquierda. Joaquín Machado con su pierna zurda. Toque corto para Juan Pablo Toledo. Se le va, se le levanta. Toca hacia atrás para Machado. Se abre Machado, se perfila. Ahora le toca a Ramos. Le pega de afuera del área. La pelota se va por línea de fondo y saque de arco para el equipo de la cantera. Te recordamos que somos Futboleros 439, @ Futboleros 439 en YouTube. Nuestro logo es una pelota rodeada de fuego con el nombre Futboleros arriba. Cuando vemos otra vez la pausa para hidratación de los jugadores. Esto me recuerda mucho a Diego Armando Maradona cuando dijo que si el Mundial se jugaba en Estados Unidos iban a convertir al fútbol en un partido de básquet de 4 tiempos y en cada pausa de hidratación iban a meter publicidad de lo que decía él. Bueno, algo de razón tuvo porque eso sucedió durante todo el Mundial, si te diste cuenta. Y ahora ya se instaló la pausa de hidratación en 2 momentos clave del partido a los 23 minutos de cada tiempo. Si jugaste al fútbol alguna vez te das cuenta que si estás metiendo presión en el arco rival, cuando te cortan en los 23 minutos, te cortan el ritmo. Y si estás viniendo mal y estás aguantando, te ayuda. Emparejás un poquito más. Bueno, lamentablemente se instaló eso. Y desde mi punto de vista, personalmente a mí, no me agrada para nada. Ahora, si esto es para beneficiar a la hidratación y a la salud de los jugadores, perfecto, buenísimo, que aclare algún médico, algún deportólogo o algo, y que nos diga que esto le hace re bien a los jugadores y se evitarán así muchos accidentes cardiovasculares de los jugadores dentro de la cancha, porque el fútbol ha elevado su nivel de competitividad y ahora muchos jugadores pueden sufrir un accidente cardiovascular dentro del campo de juego jugando, de acuerdo al clima, a la temperatura, etcétera. Entonces, me gustaría escuchar de algún médico deportólogo que nos diga, esta pausa de rehidratación sirve para preservar la salud de los jugadores. Perfecto, buenísimo, lo aplaudimos, lo apoyamos desde todo punto de vista. Pero si es nada más que una cuestión comercial, no me agrada para nada. Porque la publicidad la puede meter a través de un banner, al inicio del partido, en el entretiempo del partido, al final del partido. Puede meter banner gráfico dentro de la transmisión. Es un tanto molesto igual para que está mirando, pero bueno, preferible eso y no que te corten el partido, porque vos venís enganchado con el partido y sabes que a los 23 minutos se te corta. Bueno, en definitiva, son opiniones personales totalmente debatibles. El partido de fútbol original a 45 y 45. Nos escuchan algunos reclamos de la gente. Tiro hacia atrás para Lot, sale jugando Guaraní desde su campo. Derechazo largo buscando a Ramos, intercepta, defensa, la cantera le queda Gal. La pierde con Cable, no, Cable ya salió, este es Alan Almirón. Falta contra Alan Almirón, tiro libre para Guaraní que se viene al ataque. Le queda poco tiempo intentando buscar el empate. El próximo fin de semana empieza el torneo regional amateur. Guaraní se medirá contra Crucero del Norte. Ramos que la tiene. Alan Almirón recupera. Pelotazo de Nahuel López. Lateral para Guaraní. Medio campo. Santiago del Valle jugando retrasado después de la expulsión de Pavón.
Centro, buscando a Alan Almirón, atención que le queda solo, Mauro Gómez, cabecea al arquero. Márquez se queda con el balón. Lateral para la cantera en el ataque. Balbuena mete la pelota en el medio. Recupera y despeja Machado para Guaraní. Buscando pelotazo largo para Almirón. Almirón que lo empuja. Se empujan allí con el jugador de la cantera. Intenta buscar. Intentó evitar el córner, pero no pudo, perdón, Fabio Chávez. La mandó al córner. Dos cambios en la cantera. Van a ingresar Omar Correa tiro libre de esquina para Guaraní, se demora por los cambios en la cantera, se va Balbuena, se va Catriel González, ingresa Correa y Cristín, Juan Pablo Cristín. Los dos ingresados en la cantera. Hacia atrás para Machado. Otra vez a cobrar el referee. Dice que se tiene que cobrar otra vez. La verdad que se corta mucho la jugada, sí. Cabezazo de Almirón. La pelota se va al fondo del arco. Por línea de fondo. Nuevamente córner. Rebotó en un jugador del equipo córner rápido. Le pega al arco. La pelota se va por línea de fondo y saque de arco. Denis Benítez, Ramos se adelanta, despeja Villanueva, se viene la cantera, pelotazo largo arriba, Lot se va a quedar con el balón. Machado envía la pelota, la despeja, juega en la cantera. 32 minutos jugados ya de este segundo tiempo. Tarjeta amarilla para el jugador recientemente ingresado, para Omar Correa. Gana la cantera 2-1. Gal poniendo el pelotazo largo, buscando al jugador de la cantera que va por izquierda, la despeja ahí Ramos, Denis Benítez que va, le pega como viene de volea, Walter Gal, la pelota la retiene Lotz. Santiago del Valle abriendo la cancha para Lucas Noguera por izquierda. Zurdazo de Noguera. Alan que la baja muy bien. Le queda la pelota a Mauro Gómez. La busca Benítez. Avisa Guaraní. Empuja a Guaraní. Más con corazón que con juego. Pero se acerca al arco de la cantera buscando el empate. Santiago del Valle. Lucas Noguera. Va a meter el centro Lucas Noguera de zurda.
al medio, al punto del penal. La tiene Walter Gal ahora, sale jugando la cantera con Piñeiro. Hacia atrás para Walter Gal. Pelotazo. La recupera Toledo para Guaraní. Abre para Ramos. Ramos que se va por izquierda. Muy bien Ramos. Intentó la personal. Fue al piso y muy bien. Duarte. Este defensa que tiene la cantera. Muy buena jerarquía técnica. Juega Brandon Duarte. Corta el balón. Lateral para Guaraní. Al centro, al medio desde el lateral. Iván Márquez se queda con el balón. Sigue ganando la cantera. 35 minutos llevamos ya del segundo tiempo. 35 minutos. Pelotazo largo buscando a Arévalo. Se pelea con Del Valle. La gana de Guaraní. Atención que viene por el medio. Ahora Cristín. Cristín que abre para Millán. Millán como un delantero más. El centro. Santiago del Valle. La envía de cabeza al córner. Contragolpea al equipo de la cantera. Y de contragolpe te puede liquidar, Se encienden los cantos. La hinchada de Guaraní. Se viene el córner para la cantera Walter Gal. Va Walter Gal. Centro al punto del penal. La cabecea Arévalos. La pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para Guaraní. Antonio Franco. Intenta salir jugando la cantera aquí por la derecha. Se la dejó a Toledo. Desperdiciaron. Ahí la tiene Toledo nuevamente. Hacia atrás para Denis Benítez. Dice que hubo una falta. Benítez se tiró al piso. Dice que no el árbitro. La tiene el jugador de la cantera. Walter Gal la pierde con Denis Benítez que recupera. Denis Benítez. La toca para Mauro Gómez. Mauro Gómez que abre la cancha. Para la subida de recientemente ingresado en Guaraní Cuba, pero ahora contragolpea la cantera, se viene por la izquierda, centro, atención, Luciano Dots se queda con el balón. Guaraní se viene al ataque, buscando el empate, mete el centro al medio. La pelota le queda a Toledo. Es rápido, chiquitín. Toca para Víctor Ramos. Ramos se mete el centro. Buscando la miró muy larga. Se va la pelota por línea de fondo y saque de arco. Para la cantera. Que gana el partido por 2-1. Doblete de Catriel Arévalos para el triunfo parcial del equipo de la cantera. Juan Pablo Toledo por la izquierda. Toledo, centro al medio. Peina a jugar la cantera. Tiro libre de esquina. Desde la derecha para Guaraní que busca el empate. Centro al medio. Despeja el jugador de la cantera, envía el córner. Córner desde la derecha, ahora para Guaraní. Se enciende la hinchada de Guaraní alentando a su equipo.
Va al centro de Machado, al medio. Machado. Giró, saque lateral. Otro cambio en la cantera. Va a ingresar Tomás Fernández, mi tocayo. Bueno, ahí lo sacan al jugador a un pasapelota. Un chico que recibió un golpe, un pelotazo aparentemente. Lo sacaron allí, fue a ver el árbitro. Vamos a ver qué pasó. Allí ya lo están atendiendo gente del banco de suplente de la cantera. Estamos un poquito lastimados, chicos. Y sí, a veces estar en el campo de juego es un poco peligroso. Sobre todo en alguna jugada fuerte por ahí. Puede ligar un pelotazo, se puede lastimar. En alguna trabada fuerte de los jugadores puede impactar en algún chico o en cualquier persona que esté cerca de los jugadores allí en campo de juego. Ya está bien el chico. Todo bien, gracias a Dios. Ya está todo repuesto. Bueno. Saque lateral para Guaraní. Rápidamente al medio buscando a Mirón. Le va a quedar a Ramos. Le pega de volea a Ramos. Rebota en defensa otra vez Ramos. Hacia atrás para Denis. Denis Benítez que la pierde. La recupera jugador de la cantera. Sale atacando de contra. Atención que por el medio se va Cristín. La tiene. Muy bien. La toca para Cristín. No va a llegar. Saque de arco para Guaraní. Sale jugando Guaraní Antonio Franco. Bueno, a ver, recuerdo, yo tenía 9 años, me había ido a jugar, me había ido a hacer de pasapelota en un partido amistoso que estaban jugando en la cancha de Mitre, era de noche, me acuerdo, hacía frío como anoche, más o menos, un poquito más. Y yo estaba ahí mirando cómo pateaban los jugadores y estaba detrás del arco. Y no va que uno le pega una volea al arco y le erra al arco, pero me agarra en mi cabeza que estaba ahí al lado del palo y me dejó noqueado ahí. Yo tenía 8 años, creo. Me atendieron rápido ahí, pero bueno. Después el dolor de cabeza me quedó como 3 días. Fuimos al médico y bueno, gracias a Dios todo bien. Pero fue un pelotazo que me pegó de lleno en la parte lateral de mi cara. Y me noqueó. Por eso le digo a los chicos, medio peligroso que estén cerca del campo de juego cuando están jugando los grandes. Por algún pelotazo. O por ahí en una barrida, justo estabas ahí, te llevan puesto. Bueno, no sé qué pasó allí, era el pasapelota, aparentemente, sí, un pasapelota. Bueno. ¡Atención! Que miró el tiro al arco, el arquero ataja, pega en el palo. Se salva la cantera. Otra vez. Viene la contra ahora de la cantera, muy solo, está jugando ahora de contra. ¿Pudiste replay? No, ahora no todavía. Sale el Valle, la quita nada del Valle, muy bien, Aníbalo. Juega con Duarte. Brandon Duarte al ataque. La recupera jugador de Guaraní ahora. Lateral. ¿Cuántos minutos tenemos? 42 minutos. 43 minutos de este segundo tiempo. Gana la cantera 2-1. Lindo partido estamos viendo aquí en el Estadio Villa Sarita. Fecha número 3, torneo clausura, Superliga Posadeña 2026. Lucas Noguera, central de jerarquía que tiene Guaraní para afrontar este torneo y el regional amateur. Se viene Guaraní Antonio Franco. Pelotazo largo buscando a Lana Mirón, la despeja, jugador de la cantera. Nos acercamos al final del partido. Santiago del Valle. Lucas Noguera. Se adelanta Noguera. Mete el tiro al arco. La pelota se va
Por línea de fondo y saque de arco para la cantera. Atención que se venía Guaraní, pero ahora recupera el jugador de la cantera. Toca hacia atrás, la pierde. Se viene Víctor Ramos. Nos acercamos al final del partido. Denis Benítez. Joaquín Machado. Centro de Machado al arco largo. Marque la de Escuela y se queda con el balón. Ya no queda nada de tiempo. 46 minutos. Machado le pega. Ahora le queda Ramos. Abre la cancha para Noguera, que está como 11. Rebota en el jugador de la cantera. Pierden el balón y Márquez se queda con la pelota. Tiro libre para Guaraní, que se viene en búsqueda del empate. Machado le pega zurdazo, Machado al arco. La pelota se va por arriba del travesaño. Saque de arco para la cantera. El árbitro adiciona 2 minutos. Se viene Guaraní, ataque, atención. 2 minutos adicionados al tiempo reglamentario. Se viene la cantera, contragolpe. Centro, Márquez se queda con el balón. Benítez al piso. La gana Benítez, ahora la tiene para Toledo. Hacia atrás para Denis Benítez. Abre la cancha para Joaquín Machado. Se viene Guaraní. Busca el empate, pelotazo largo. Despeja y se... Defensa de la cantera. Almirón. Lucas Noguera la pierde. Centro al punto del penal, buscando a Almirón. ¡Cabecea Almirón! Con toda su categoría goleadora en el final del partido. Dice que Guaraní está 2-2
contra la Cantera. Y esperamos. La policía está entrando al campo de juego. Porque hay algunos simpatizantes que se querían meter al campo de juego. Explotó el estadio con el gol de Guaraní. Con ese golazo de 2-2. Y hay unos hinchas que están subidos al alambrado allí, por eso se va la policía. El árbitro paró el juego. Vamos a ver la Cantera. ...2-2 está el partido. Un partidazo en esta tarde. Aquí en el estadio Clemente Argentino. Saca el pelotazo largo. Buscando a Arévalos. La pierde con Novera, lateral para la Cantera en el ataque. Hacia atrás para Piñeiro. Piñeiro que se mete entre 2-3. Recupera Arévalos. Tocando. Falta ahora. Y tarjeta roja. Expulsado el jugador de la Cantera por una falta contra Denis Benítez. Diez jugadores en ambos equipos. Atención que se viene Guaraní con todo. Denis Benítez la pide. Ramos, ahora la tiene Toledo. Se mete Toledo entre 2-3. La pierden allí con Piñeiro. Recupera la Cantera. Lateral para Cantera. Por el lado derecho. Villanueva. Le deja el balón al otro jugador. Para Piñeiro ahora. Toledo recupera. Toledo abre la cancha. Gómez. Hacia la derecha para Machado. Machado que intenta enganchar. No puede. La gana Chávez. Toca hacia atrás para Millán que mete un pelotazo largo. La corre el delantero de la Cantera. Al piso. El de Guaraní. Córner para la Cantera. En el sector izquierdo en el ataque. Ya pasamos del tiempo reglamentario. Se está jugando minutos de más. Sigue corriendo nuestro marcador allí de tiempo. Llevamos 50 minutos jugados ya. Tiro libre de esquina. Villanueva, al centro, al punto penal. Lotz, manotea Lotz. Le queda Piñeiro, le pega de volea. Despeja del jugador de Guaraní. Saque el pelotazo largo. Y el árbitro dice que aquí ha finalizado el partido entre estos dos equipos. Guaraní y la Cantera igualaron 2-2. Catriel, Arévalos en 2 oportunidades para la Cantera. Y Mauro Gómez, los 2 goles de Guaraní. Nosotros, aquí desde el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, te contamos que estamos muy agradecidos con todos ustedes por haber estado con nosotros conectados a nuestra transmisión. Saludamos a todos y agradecemos a la jefatura de prensa del Club Guaraní de Franco por habernos facilitado las instalaciones para esta transmisión del día de hoy. A todos ustedes por estar allí presentes siempre con nosotros. Y nosotros vamos a bajar ahora al campo de juego. Vamos a ver si podemos hacer alguna entrevista. Quédate con nosotros, no te vayas. Y cuando grito un gol frente al micrófono, vuelvo a la vereda, vuelvo a comenzar. Soy aquel pequeño de mirada inquieta que jamás dejó de imaginar. A Dios le agradezco por cada mañana, a mis hijos por
por creer siempre en mí. Ellos son la luz de esta esperanza, la razón por la que nunca me rendí. Hoy estoy cumpliendo el sueño de aquel niño. Cada esfuerzo al fin tuvo su razón. Soy periodista, voy haciendo mi camino, y el fútbol late fuerte en mi corazón. Hoy mi voz recorre canchas y tribunas y celebra cada historia y cada gol. Con mis hijos, con mi fe y mi fortuna de vivir lo que aquel niño imaginó. Si me preguntan cómo pude lograrlo, diré con sacrificio, esperanza y fe. Dios y mis hijos caminaron a mi lado, y por ellos nunca me rendiré. Cuando era niño jugaba en la vereda con una pelota gastada y mucha ilusión. Narraba los goles como si estuviera frente a un estadio viviendo la emoción. Con un viejo diario debajo de su brazo, soñaba historias que quería contar. Ser periodista, relatar cada partido y con sus palabras hacer al pueblo vibrar. Pasaron los años, llegaron las pruebas, hubo noches largas y ganas de abandonar, pero aquella voz que nació en su infancia nunca dejó de soñar. Muy bien, estamos aquí en el campo de juego. Vamos a ver, podemos hacer una nota a los jugadores. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Te puedo hacer una nota? ¿Todo bien? Bueno, estamos con Chávez, de jugador de la cantera. ¿Cómo estás? Hoy en esta cancha se le escapó en el último minuto. Hola, buenas tardes. Sí. Aprovechamos un hombre más. Eso fue el error nuestro. También fue un error meternos muy atrás. Sabemos que ellos tienen buenos delanteros. Y bueno, hay que seguir mejorando. Estaban jugando muy bien el partido. ¿Qué crees que influyó en los últimos minutos como para que se queden un poquito atrás? No, por ahí influyó que ellos también se nos venían. Por ahí tuvimos el error de meternos atrás. Teníamos que salir un poquito más. Y como te dije, ellos tienen un buen delantero y fue demostrado. Así que hay que mejorar porque también es un torneo importante que es regional. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones por esta gran campaña que vienen haciendo en este último tiempo. Gracias a usted. Bueno, vamos a ver a quién más podemos entrevistar acá, si podemos hacer a Mauro Gómez, el autor de los 2 goles.
Mauro. Bueno, estamos acá cerca de Mauro Gómez. Vamos a ver si podemos entrevistarlo a Mauro Gómez. Mauro, una notita para Futbolero. ¿Cómo estás? Gracias, che. Futbolero, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, todo bien. Ah, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos con Mauro Gómez, autor de 2 golazos hoy. Espectacular los 2 goles que te mandaste hoy. Felicitaciones por el empate sobre el final, hasta casi lo ganaron también. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, somos un equipo que vamos a buscar siempre, tanto de local como de visitante. Ya lo mostramos el otro día con la picada. Pero bueno, se rescata el punto porque bueno, íbamos abajo en el marcador y bueno, nada, le rescato la actitud de mis compañeros, de todo el equipo, que somos un equipo intenso, un equipo grande, que no nos podemos permitir perder acá, menos en nuestra casa. Preparándose también de cara a lo que será el próximo partido contra Crucero del Norte por el torneo regional. Sí, bueno, va a ser un partido durísimo. Todos sabemos lo que representa un partido Crucero-Guaraní, Guaraní-Crucero. Hace mucho que bueno que no se enfrentaban en estos torneos regionales. Y nada, va a ser un partido muy bueno, pero bueno, hay que tomarlo también con calma. Sabemos que los dos nos estamos preparando de la mejor manera. Nosotros estamos en un buen ritmo, estamos entrenando bien. También tenemos un gran cuerpo técnico, grandísimos compañeros. Se sumaron grandes compañeros, grandes refuerzos, así que nada, tomaremos todos los recaudos que hay que tomar para ir a jugar los partidos allá en Santa Inés. ¿Algún saludito que quiera dejar a la gente, ya que estamos en vivo? Todavía seguimos en vivo, así que si querés dejar algún saludo, algún mensaje. Bueno, no, un saludo grande a todos futboleros, a la gente que está en la transmisión y nada, un saludo para mi señora, para toda mi familia. Muchísimas gracias, Mauro, felicitaciones. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que podamos hacer una nota? Bueno, colega, ¿quiere aportar algo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Quiere aportar algo a nuestra transmisión? Estamos en vivo. Si querés lo que quiera, algún comentario final del partido. Porque trabajás con tus hijos, está bárbaro eso, las dos, la nena, el nene. Debe ser muy lindo trabajar en familia, así que siempre que lo veo me da mucha emoción y mucha ternura. Ojalá que sigan tus pasos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras dejar para el partido de hoy? Lindo, que apoyen al fútbol posadeño, hay que venir a la cancha o mirarlo a través de tu canal que siempre está, que te apoyen, porque la verdad que el esfuerzo que haces es mucho y ojalá que la gente te acompañe y que disfrute del fútbol posadeño de la Superliga que está muy, pero muy lindo. 4 goles, emociones, o sea que hay que hacer que la gente vuelva a las canchas de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a no aflojar. Saludos para todos. Gracias. Bueno, muy contento aquí por las palabras de un gran colega de mucha trayectoria en los medios locales, así que bueno, nosotros desde acá muy contentos. Nos despedimos de nuestra transmisión, espero que les haya gustado. Nos veremos, Dios mediante, dentro de muy poco, en otra cancha en lo que respecta al fútbol misionero, así que nos vemos pronto, que tengan una bendecida jornada y un buen comienzo de semana. Nos vemos, chau, chau, chau. Con un viejo diario debajo de mi brazo, soñaba historias que quería contar, ser periodista, relatar cada partido y con mis palabras hacer al pueblo vibrar.